28-29, ¿por qué después de reunirse los apóstoles y los ancianos deciden por guía del Espíritu Santo que se abstengan de la carne de animales muertos sin desangrar? ¿Qué debemos entender por los animales sin desangrar o estrangular? Mil gracias, Joaquín de México, Quintana Roo. Gracias, Joaquín, muchísimas gracias. Para el judío, en el tiempo de Jesús, beber sangre era un pecado supremamente serio. En el libro de Levítico, en el capítulo 3, versículo 17, si no me equivoco, capítulo 3, libro de Levítico, en el versículo 17 dice la palabra de Dios: toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. No comerán grasa ni sangre. Hemos dicho en otros programas que para el judío la carne, la grasa y la sangre eran atributos que le pertenecían a Dios. Es decir, cuando el animal o el ser humano estaba sin grasa y sin sangre, no tenía vida. Y al fin y al cabo, la vida viene de Dios. La vida es un atributo de Dios. Entonces, cuando los judíos hablan de no comer nada impuro, se están refiriendo a no beber sangre, ni grasa tampoco, a no mezclar, por ejemplo, la carne con leche, no comer carne de animales que se arrastran en el suelo o que tengan pezuñas por la suciedad que llevan en sus pezuñas, etc. Y eso es precisamente lo que ellos estaban discutiendo en el primer concilio de la iglesia, que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que aparece en la Santa Biblia en Hechos capítulo 15. Eran dos cuestiones básicas que estaban tratando de discernir delante de Dios cuál era realmente la voluntad de Dios para ellos. Uno era, pues, precisamente eso, lo de los alimentos, cuáles son los alimentos puros y los alimentos impuros, los alimentos que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y el otro problema que ellos tenían en sus manos en esta comunidad naciente, en esta iglesia primitiva, era sobre la circuncisión. ¿Deberían de circuncidar a los niños, sí o no? Por cientos y cientos de años lo habían hecho. Y de pronto como que estaban preguntándose si realmente esa señal externa era válida para ellos como discípulos de Jesucristo, como cristianos. Y nos dice la palabra de Dios, fíjense qué cosa tan interesante. Dice que Pedro se levanta en relación a la circuncisión, versículo 11, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y dice: según nuestra fe, hermanos, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Es decir, no es la señal externa, la circuncisión, lo que salva al individuo, sino que es obra gratuita de Dios. Es la gracia de Dios lo que salva, del mismo modo que a ellos, es decir, a los no circuncisos. Pero en relación a el abstenerse de comer alimentos impuros de acuerdo a la cultura judía o hebrea, dice que fue el parecer del Espíritu Santo, y esto fue lo que ellos acordaron después de haber orado, y el nuestro, no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Y esto fue la conclusión del primer concilio, el concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. Dice, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas, dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Esto de el comer alimentos impuros más tarde va a desaparecer. Fue una buena idea, basados y guiados por el Espíritu Santo de Dios, de que ellos continuaran de abstenerse de alimentos impuros según su cultura, porque hubiera sido demasiado revuelo y demasiado problema en esos momentos. Ya tenían suficiente con el no circuncidar a sus hijos. Pero más tarde eso va a desaparecer también, es decir, los alimentos todos van a ser considerados puros siempre y cuando estén limpios y saludables. Tanto así que se va a aplicar lo que Pedro pudo experimentar cuando tuvo aquella visión de aquel mantel que caía del cielo. Y precisamente en esa experiencia es cuando él siente que el Señor le dice: ¿cómo tú vas a decir
que lo que Dios ha purificado, tú lo vas a llamar impuro, porque vio del cielo caer diferentes tipos de animales, cuadrúpedos, reptiles, dice la palabra de Dios, y aves, y entonces una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y es precisamente donde el Señor le dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Qué hermoso, ¿verdad? Bendito sea Dios, como paulatinamente vamos conociendo la voluntad de Dios y vamos conociendo a ese Dios que nos ama tanto, que quiere ser tu rey y mi rey también.